buena noche. Gracias por acompañarnos de nuevo acá en Acción Positiva. Hoy estamos en el 14 de agosto, ya prácticamente a un día del 15, cuando se celebra el Día de la Virgen de la Asunción, la patrona de la ciudad de Guatemala. Así que nos unimos a la alegría y a la tradición que conllevan estas fiestas para muchos guatemaltecos. Hoy quisiera comentarles que hace unos días recibí una invitación muy agradable. Aquí se las estoy presentando en la pantalla y era para participar en una cumbre sobre bienestar y salud el día 23 de julio del 2022. Desafortunadamente, lo cual realmente me causó una gran pena, por un compromiso anterior no pude asistir. Y me da una gran pena porque realmente es un proyecto muy interesante, pero me motivó a investigar un poco más sobre lo que se está trabajando en este sentido. Para hablar sobre este tema, pues la invitación la recibí de una persona muy querida en Guatemala, un amigo de este programa Acción Positiva, en quien hemos tenido la oportunidad de tenerlo en otras oportunidades, y una persona, amigo personal y muy respetado. Me refiero a Emilio Méndez Boneto. Él tiene una serie de definiciones sobre lo que hace Emilio, pero primero te voy a dar la bienvenida, Emilio. Bienvenido a Acción Positiva. Gracias, Francisco. La verdad es que un gusto estar acá compartiendo con ustedes, ¿verdad? Y como decíamos, construyendo esperanza, que es lo que necesitamos para movernos hacia adelante. Muchas gracias, Emilio. Para tener una comprensión de esta plática tan agradable que vamos a tener, yo quiero referirme un poco a la hoja de vida de Emilio. A él se define en algunas partes como empresario y emprendedor. Cuando le preguntamos a él y le dijimos, mira, Emilio, ¿cómo te presentamos? Pues, ¿cómo te ponemos acá para introducirte? Nos mandó una serie de frases que realmente son interesantes. Una decía: niño curioso y creativo, emprendedor social y visionario fuera de la jaula. Ama la libertad de pensamiento y creación y el cambio. Empresario en ruta hacia el triple impacto, responsable del desarrollo de la marca Saúl y sus diversos conceptos. Creador de 4 grados norte, visionario de Guatemala, tengo algo que dar y despertemos Guatemala. Pues Emilio, la verdad que una trayectoria muy interesante, muy creativa, y pues ahora nos encontramos con que desarrollaste esto de las 5 cumbres de Guatemala 2032. Cuéntanos un poquito de qué son estas 5 cumbres de Guatemala 2032, pues visualizamos que son 10 años de desarrollo, pero mejor que tú nos lo cuentes. Ok, pues con mucho gusto, Francisco. Pues contarte que las cumbres forman parte de un proceso que empezó hace 20 años, ¿verdad? Precisamente con la creación de 4 grados norte y otras iniciativas que lo que han venido haciendo es buscando y provocando transformación de distintas maneras. Y en el 2019 nace Nueva Narrativa como resultado de muchas de esas iniciativas anteriores y conscientes de muchos de los aprendizajes que esas iniciativas nos dieron. Nueva Narrativa básicamente nace con un propósito muy claro y básicamente parte de la necesidad de entender que casi nada de lo que queremos que pase en Guatemala va a pasar a menos que aprendamos a trabajar juntos. Y todo eso viene a desencadenar una serie de procesos en donde nos damos cuenta que el lenguaje es la primera herramienta con la que nosotros construimos cualquier cosa, empezando por nuestros pensamientos que luego se manifiestan en la realidad. Y así nace Nueva Narrativa, ¿verdad? Muy conscientes de que la narrativa predominante que nos ha traído hasta acá es una narrativa muchas veces limitante y limitada también, ¿verdad?
y nos damos cuenta que para poder realmente conectarnos con el futuro, con esa Guatemala del 2032 de la que tú hablas, necesitamos realmente herramientas más potentes, y en esas herramientas las que vemos como fundamentales son las que tienen que ver con el lenguaje, con nuestras propias palabras. Así arranca Nueva Narrativa en el 2019. Y en el 2020 entramos a pandemia, y eso nos abre la posibilidad de abrir 105 espacios de conversaciones con guatemaltecos y guatemaltecas en todas partes del país, ¿verdad? Para hablar sobre los temas fundamentales que nos mueven, nos cuestionan, y con una necesidad de escuchar, ¿verdad? De aprender a escuchar, porque entendemos que ahí es donde hay realmente posibilidades de aprender cosas que todavía no hemos aprendido. Y de todo ese proceso, en el 2020, de una escucha activa y de estos 105 abiertos, como nosotros le llamamos, estos espacios de encuentro, nosotros simplificamos todas esas conversaciones en 5 líneas guías. Y esas 5 líneas guías las entendemos como las bases para construir una narrativa de futuro de país. Y esas 5 líneas guías en el 2022 le dan origen a 5 cumbres, que es contestando tu pregunta inicial, ¿verdad? ¿Cómo surgen las cumbres? ¿Cuáles son las cumbres? ¿Para qué son las cumbres? Entonces, las cumbres, como te digo, son resultado de todo un proceso de escucha activa en donde nos conectamos con muchos guatemaltecos y guatemaltecas en todas partes del país, inclusive migrantes de distintas generaciones, que eso también ha sido un ejercicio muy rico. Y estas 5 líneas guías que en este año se convierten o se convirtieron realmente en 5 cumbres son: la primera es futuro. Vemos la línea del futuro como una línea fundamental, porque ahí es donde están las posibilidades de construir lo que aún no hemos construido, y eso empieza por una visión, y una visión que también entendemos que debe ser de largo plazo para que pueda realmente alimentar la creatividad y las posibilidades que en el corto plazo no podrías incluir. Y entendemos que una visión de país debe ser una visión compartida. Entonces, la primera línea es futuro, y esa línea dio origen a la primera cumbre que la hicimos en Tecpan. La segunda cumbre, que corresponde a la segunda línea, es riquezas, porque también, y riquezas en plural, porque nos damos cuenta que realmente como país somos un país riquísimo. Y lo digo con énfasis en la R, en la I, alargo la I. Es un país riquísimo que no hemos entendido en dónde está gran parte de su riqueza. Y por no entender esa riqueza o esas riquezas, pensamos que somos un país pobre. Y nos comportamos, ¿verdad?, como personas de un país pobre. Tiramos basura por todos lados, nuestro lenguaje es limitado, constantemente nosotros nos estamos desvalidando entre nosotros, ¿verdad? Y todo eso forma parte de una pobreza más que de una riqueza. Entonces, entender la riqueza no solo desde el punto de vista económico, sino entender que las riquezas son plurales, y que en Guatemala la riqueza de la biodiversidad y la riqueza cultural humana son 2 riquezas extraordinariamente potentes que necesitamos entender. Esa segunda línea dio origen a la segunda cumbre, que la hicimos en un lugar maravilloso en la ciudad de Guatemala, en el barranco del Parque Ecológico de Ciudad Nueva, en zona 2. Entonces, porque vemos, hablando de riquezas, los barrancos de la ciudad de Guatemala como gran parte de lo que va a volver la ciudad de Guatemala una de las ciudades más verdes y más sostenibles de toda Latinoamérica, porque el 42% del territorio de la ciudad son barrancos. Entonces tú te puedes imaginar esos barrancos convertidos en reservas, donde guardamos no solo guardamos, sino donde celebramos la biodiversidad, y convertimos gran parte de estas reservas en un sistema de parques conectados con puentes
ciclopeatonales. Entonces, ahí te vas dando cuenta que ya la narrativa ya está cambiando. Ya empezamos a hablar de una visión de largo plazo y hacerla compartida. Ya estamos hablando de riquezas en plural y dándonos cuenta que la ciudad de Guatemala, que hoy está atrapada en una serie de retos inmensos, empezando por el de la movilidad, por el del manejo de los desechos, el agua, ¿verdad? Que son temas absolutamente fundamentales, pero que muchos de nuestros problemas también pareciera que no tienen solución porque no hemos sido capaces de vernos con una visión más amplia, ¿verdad? De largo plazo. Y no hemos entendido que en Guatemala hay unas riquezas inmensas que necesitamos entender. Así que esa fue la segunda cumbre, riquezas. La tercera cumbre fue un tema absolutamente fundamental que tiene que ver con el agua y la biodiversidad. Y esa cumbre la hicimos en el lago de Amatitlán, nada más y nada menos que en el espejo más que mejor refleja el estado actual de la capital, ¿verdad? De Guatemala, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el lago de Amatitlán, para los que lo vimos en el pasado, podemos recordar que era una joya. Para los que lo vemos en el presente o nunca lo vimos en el pasado, hoy lo vemos realmente como un lago enfermo. Y algunos lo dan por desahuciado. Entonces se nos hizo que hacer la cumbre en Amatitlán era el lugar perfecto porque necesitamos realmente exponernos a los retos y entenderlos de maneras distintas. Así que esa fue una cumbre importantísima. De hecho, de esa cumbre se desprende el movimiento Locos por Amati, que está ya activando una serie de actores en distintos sectores, haciendo un trabajo muy importante con una visión nuevamente de largo plazo, ¿verdad? Pensando en esa Guatemala del 2032. La cuarta cumbre, un tema estructural, fundamental, yo te diría que es probablemente el tema que está más directamente relacionado con lo que vamos a ver en el futuro y es nada más y nada menos que las niñas y los niños, ¿verdad? Entendemos que el futuro va a ser resultado de lo que nosotros decidamos hacer con las niñas y los niños, porque al final ellos van a ser, son el capital humano, son la materia prima del país, y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer con los niños, pues se va a manifestar directamente en el futuro e incluso en el presente. Así que esa la hicimos en otro barranco de la ciudad de Guatemala, esta vez en la zona 17. Y cuando tú ves los barrancos desde otra perspectiva, Francisco, te das cuenta que realmente son lugares maravillosos, extremadamente ricos. Prácticamente todas las zonas, casi todas las zonas de la ciudad de Guatemala tienen acceso a barrancos y el poder reunir alrededor de 80 guatemaltecos y guatemaltecas provenientes de distintas partes del país que ya están trabajando en los temas propios de cada una de las cumbres ha sido una experiencia maravillosa. Y la última cumbre, que fue a la que te invitamos, es la cumbre de bienestar y salud, ¿verdad? Otro tema también fundamental, pero si te das cuenta empezamos por bienestar, porque entendemos que la salud es un tema amplio que normalmente solemos entenderlo más bien como la enfermedad. Y necesitamos regresar unos pasos hacia atrás y entender que el ser humano está diseñado con unas capacidades realmente inclusive para sanarse a él mismo muchas veces. Si el cuerpo y ese organismo está en las condiciones apropiadas. Pero si ese cuerpo no recibe la alimentación adecuada, si no tiene el ejercicio físico, si no tiene la salud mental, si no tiene una buena sintonía emocional o espiritual, pues esa persona, ese cuerpo realmente es un cuerpo débil, ¿verdad? Que fácilmente va a ser presa de enfermedades de todo tipo. Entonces, cada uno de los 5 temas, Francisco, que fueron abordados en las 5 cumbres,
básicamente encierran lo que desde Nueva Narrativa vemos como líneas esenciales para poder construir una visión compartida de largo plazo. Necesitamos conectarnos con el futuro, necesitamos entender que el futuro de Guatemala no tiene que ser una continuación hacia abajo del pasado, que podemos detener la caída, que necesitamos detener la caída y necesitamos darle un nuevo rumbo o un verdadero rumbo al país. Yo creo que parte del problema que hemos tenido es que hemos carecido realmente de un rumbo, de un no saber hacia dónde llevar el país y entenderlo desde sus riquezas y reconocer que parte de sus riquezas tienen que ver con su biodiversidad, ¿verdad? Y que los niños y las niñas en el centro son nuestra mejor herramienta para poder construir ese futuro y poder entender la salud desde un punto de vista más amplio, pues te das cuenta que vamos tocando los temas fundamentales al ser humano, independientemente de la edad, independientemente de la condición socioeconómica o el territorio en donde le tocó nacer, ¿verdad? O sea, son todos temas universales. Como seres humanos, pues quisiéramos pensar que el futuro va a ser mejor y necesitamos pensar que el futuro va a ser mejor para realmente poder dar mucho más de nosotros de lo que daríamos si pensamos que las cosas se van a poner peor. Así que en grandes rasgos, cada cumbre ha sido realmente un encuentro maravilloso entre guatemaltecos, como te decía, alrededor de 80 personas distintas en cada cumbre que vienen de distintas partes y básicamente vienen te diría con un sentir muy parecido, que es reconocer que cada quien por separado, aunque esté haciendo cosas positivas y aunque esté en proyectos, no va a poder mover la aguja si no aprendemos a hacerlo juntos. Así que eso es lo que ha pasado hasta ahora. Te puedo contar también qué va a pasar con el resultado de todo esto, pero si quieres, hago un alto acá para que tú puedas, ¿verdad?, hacer algunas preguntas y explorar la conversación para lo que quieras saber. Pues muchísimas gracias, Emilio. Verdaderamente es una descripción muy impresionante la que nos has venido tú dando de esos temas tan específicos, estos 5 temas que ustedes han tocado, alrededor de los cuales pues obviamente se desprende una tremenda problemática. Me encanta, por ejemplo, cuando en la primera cumbre ahí en Tecpan, rodeado de esos bosques que todavía están ahí, permanecen y son tan bonitos e inspiradores, se habla de ese futuro de Guatemala. Yo coincido contigo que este país es un país rico, es un país verdaderamente que tiene unas grandes riquezas que desafortunadamente no están llegando a que beneficien a todos los guatemaltecos. Tú te recuerdas que hace mucho tiempo había un eslogan que creo que era la Asociación de Gerentes de Guatemala, que decía, este no es un país subdesarrollado, sino que es un país subadministrado, porque verdaderamente con tanta riqueza como la que tenemos, es una lástima que no seamos un país en la cual todos se benefician de estas riquezas bien aprovechadas. Obviamente el tema del agua que mencionaste y cuando tú ejemplificas con el caso de Amatitlán, yo creo que todos nos recordamos cuando íbamos a Amatitlán hace muchos años, pues unos a comer mojarras, otros a meterse en el lago, etcétera, y ver lo que se ha convertido, pues el hecho de un crecimiento sin ningún control, sin una regulación, que todo el mundo tira ahí los drenajes con basuras industriales de todo tipo, y hemos llegado hacia lo que actualmente estamos. Y algo fundamental que tú mencionas es el hecho de los niños y las niñas, porque se dice que un país que no cuida a sus niños, Emilio, no tiene futuro y que lo que estamos haciendo en el presente es lo que está ya creando hacia dónde va Guatemala. Tú sabes perfectamente que en este país el 50% de los niños son desnutridos, tienen algún grado de desnutrición. Incluso siguen habiendo fallecimientos por desnutriciones agudas, los cuales ya prácticamente no debían de realizarse. Así que bueno, pues reitero de nuevo esta felicitación cuando tú mencionas que el hecho de diseñar herramientas que faciliten a co-crear una nueva narrativa para Guatemala
te mantiene inspirado. Yo estoy seguro que también muchas de las personas o todos los que participaron o tuvimos la oportunidad de participar, nos vemos nosotros inspirados para seguir adelante con esta nueva narrativa. ¿Cuál dirías tú que es el parteaguas entre la vieja narrativa y la nueva? Emilio, ¿qué es lo que va a hacer que de una pasemos a la otra? Porque tú sabes que a veces el cambio más difícil de realizar está en la mente de los seres humanos. Cuando hablamos de que vemos basura tirada por todos lados, pues es producida por nosotros mismos. Entonces, ¿en dónde crees tú que es ese parteaguas fundamental para que los guatemaltecos, teniendo lo que tenemos, lo dejemos atrás y pasemos a una nueva Guatemala? Pues mira, básicamente ese parteaguas entre la vieja narrativa y la nueva narrativa lo vemos en el darnos cuenta. Ese parteaguas entre la vieja narrativa y la nueva narrativa lo vemos en el darnos cuenta. Porque cuando uno se da cuenta, como tú dices, ya no puedes seguir operando de la manera que operabas cuando no te habías dado cuenta. O sea, darse cuenta básicamente es abrir la conciencia, es despertar, ampliar la conciencia, ¿no? Un ser humano inconsciente puede estar frente a oportunidades maravillosas que no las va a ver, no las va a entender, no las va a poder reconocer. E igualmente frente a retos también tremendos, ¿verdad? Como los que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, el darnos cuenta, que quiere decir tomar conciencia, abrir los ojos y poder reconocer los retos, los problemas, las causas, los efectos y las oportunidades. Ahí es cuando tu mente empieza realmente a conectarse y a activarse y a entenderte tú como un ciudadano que tiene el poder de transformar su entorno, ¿verdad? Creo que cada vez más guatemaltecos nos hemos dado cuenta que no va a ser el próximo gobierno ni el próximo presidente el que venga a resolvernos nuestros problemas. O sea, cada vez los problemas se empeoran más con el presidente de turno, ¿no? Y eso es una tendencia. Entonces, yo creo que hacia donde nos está llevando todo eso es precisamente darnos cuenta que no es por ahí, no es afuera, es adentro. Y cambiar el país, como nos dijo un scout en el documental de Bicirruta 502, cambiar el país es muy fácil. Primero cambio yo, luego cambia mi familia, luego cambia mi vecindario, cambia mi ciudad, cambia mi país e inclusive cambia el mundo. Pero yo no puedo pretender que cambie el mundo si no cambio yo primero. Eso es un darse cuenta. Hay gente que cree que eso no pasa así, ¿verdad? Que piensa que no, ¿cómo va a ser eso? Que si yo dejo de tirar basura, entonces se va a resolver el problema. El problema empieza a tener solución cuando cuando yo decido volverme parte de la solución. Pero eso nuevamente nos regresa al darnos cuenta que como seres humanos y como ciudadanos tenemos no un poder, sino varios poderes que tienen que ver con nuestra capacidad de elegir y de elegir, por supuesto, presidentes y alcaldes y diputados, pero también con elegir qué voy a hacer yo con mi basura. Gracias, Emilio. Yo me recuerdo la frase del presidente John Kennedy, cuando él decía, si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Que básicamente sigue el lineamiento de lo que tú mencionas, que la transformación tiene que venir de nosotros mismos. Yo me voy a permitir leer y poner acá en la pantalla la misión de Nueva Narrativa. Y me llama mucho la atención, es muy llamativa cuando dice, activamos la inteligencia colectiva a través de un portafolio de programas, herramientas y proyectos enfocados en soluciones creativas y sistémicas que liberen el potencial de los ciudadanos y la transformación de su entorno. Es decir, estamos volviendo a caer en el ciudadano y como el hecho pues de que tiene la capacidad de transformar su entorno. Si lo podemos imaginar, lo podemos lograr. ¿No te parece?
Totalmente. Yo te diría que es más simple de lo que creemos que es, pero lo que sí es fundamental es asumir nuestra responsabilidad y no delegarla en otros, no esperar que sea el otro el que me va a resolver. Porque cuando haces eso, lo que estás mostrando es tu incapacidad de reconocer el poder que tú ya tienes. Y esto pasa a nivel individual y también pasa a nivel familiar. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a asumir las responsabilidades de que son pequeños, lo que estamos haciendo es construyendo mejores ciudadanos. Y el tema de la basura me parece que es un tema recurrente en esta conversación y te diría que debe ser recurrente en todas nuestras conversaciones, porque el país entero lo hemos vuelto un basurero. Y digo lo hemos vuelto, no, o sea, yo no dije se volvió o se ha vuelto, lo hemos vuelto un basurero. Pero eso básicamente es un reflejo, eso es un efecto de una causa y la causa somos nosotros. El darnos cuenta que ese basurero que no nos gusta, que quisiéramos que fuera de otra manera, es nuestra responsabilidad. Ese es el primer paso, Francisco, para poder movernos de esta parálisis y empezar un viaje hacia nuestra propia transformación. Porque en la medida que iniciamos ese viaje, nuestra propia transformación, el entorno automáticamente empieza a transformarse. Muchas gracias, Emilio. Yo creo que tú mencionas también en una parte, pues, de lo que investigamos sobre nueva narrativa y lo que están haciendo, cuando ustedes mencionan y dicen lo que estamos haciéndole a los ríos y lagos de Guatemala, pues que prácticamente los estamos matando. Tú ves que al Motagua va a llevar mares de basura hacia Honduras y hacia el Mar Caribe. Dice, lo que estamos haciendo a esos ríos y lagos, se lo estamos también haciendo a la mitad de los niños y niñas guatemaltecos. Los estamos contaminando y los estamos destruyendo. Continuar haciéndolo es suicidio colectivo. Poner a la niñez como prioridad, enfocarnos en educación, nutrición y protección de sus primeros años, ese es el camino. Pues mire, Emilio, muchísimas gracias. Ya desafortunadamente este tiempo se nos fue. Así que 30 segundos para que nos dejes un mensaje de despedida. Pues mira, yo estoy convencido, y este es un mensaje para todos los que nos están escuchando, estoy convencido que el futuro no tiene que ser continuación de esta picada en la que venimos, que necesitamos y podemos detener esa caída, que es nuestra responsabilidad hacerlo, y que necesitamos aprender a trabajar juntos, a activar esa inteligencia colectiva para poder definir qué país queremos construir. ¿Queremos un país en donde todos quieran irse de acá o un país en donde la gente quiera quedarse? Así que es nuestra decisión personal y colectiva. Emilio, muchísimas gracias. Adelante con esas iniciativas. Una felicitación a todo el equipo que te acompaña y que obviamente se motiva. Gracias por lo que hacen por Guatemala y coincidimos contigo plenamente. Nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Muy buenas Gracias, noches. Francisco.